Muy buenas y bienvenidos a otra píldora de estas que estamos organizando para la asignatura de gestión de proyectos de traducción dentro de la Universidad Alcalá de Henares en este contexto de confinamiento, de estado de alarma, bien, a cuenta de la COVID-19, el coronavirus y todo lo que estamos padeciendo en todo el mundo. Bien, como sabéis, estamos haciendo una serie de píldoras de asuntos que nos afectan a nuestra asignatura y al contexto de lo que nosotros aprendemos, que es cómo llevar una empresa de traducción, gestionar los encargos de una empresa de traducción o la nuestra misma como autónomos. Bien, y hemos tenido un paso más. Ya hemos visto los ERTE, hemos visto el paro de autónomos y con todas estas cositas que cada día van surgiendo, hemos tenido otra que nos afectará también. Y entonces pues estará bien que lo comentemos y que lo incluyamos dentro de esta unidad viral que estamos construyendo entre todos. ¿Y a qué me refiero? Pues habréis visto que se ha lanzado un nuevo Real Decreto ayer mismo, además con nocturnidad, voy a decir alevosía, ¿vale? Pero sí bastante tarde, sale un Real Decreto, el 10/2020 de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el BOE, dice el COVID-19, pero sería la COVID-19. Y bueno, vamos a intentar desgranar y cómo esto nos va a afectar. Para empezar, el título. Ojo, ¿qué narices es eso de un permiso retribuido recuperable? Porque nuestros gobernantes nos han dicho que esto va a ser para los trabajadores como un fin de semana largo. Bien, entonces como un sábado domingo, no ir a trabajar. No sé, ¿vale? Ellos a lo mejor es que viven en un eterno sábado y domingo, ¿vale? Pero los trabajadores más bien estamos viviendo en un eterno lunes. Ok. Entonces vamos a ir viendo un poquito esto a qué narices se refiere. Sobre todo este nombre precioso, este eufemismo de permiso retribuido, recuperable, ¿qué quiere decir? Porque aquí cada día sacamos una nueva palabra, ¿bien? Un nuevo eufemismo precioso, únicamente para ocultar miserias y para no hablar claro. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos luego que acabar leyendo entre líneas, ¿ok? Vamos a ir viendo, sobre todo, algo también que está dentro del preámbulo, dentro del título, para trabajadores por cuenta ajena. Es decir, vamos a darnos la primera en la frente, alumnos. Este Real Decreto, este confinamiento 2.0, bien, para que todo el mundo se quede en casa, no afecta a autónomos. Es decir, solamente se va a regular, se va a permitir que algunos puedan salir a trabajar dentro de esas actividades esenciales, que es lo que va a detallar el BOE y eso que vamos a ver ahora. Únicamente se da permiso a trabajadores por cuenta ajena. No se da ningún permiso a los autónomos. ¿Bien? O sea, en el BOE no aparecemos, excluidos totalmente. Ni siquiera una mención de, sí, nos hemos dado cuenta, los autónomos no entráis. Ni siquiera eso. Bien, entonces, cabe pensar que a lo mejor es que se les ha olvidado poner por cuenta propia ajena o qué, pero hasta fecha de hoy no ha habido ninguna rectificación. Seguimos todavía con un BOE que dice por cuenta ajena únicamente, ¿vale? Pues bien, vamos a ver un poquito qué significa todo esto, sobre todo este título tan precioso del permiso retribuido y recuperable. A ver, vamos por parte. Permiso retribuido y recuperable es una medida excepcional, o así lo llaman, aprobada por el gobierno, bien, para hacer frente a esta emergencia sanitaria por la pandemia. Y lo que viene a decir es que los trabajadores no dejarán de percibir su salario, pero una vez terminada la situación de emergencia, deberán recuperar las horas de trabajo no prestadas. Por lo tanto, estas 2 semanas en las que estará en vigor este Real Decreto, las tendrán que recuperar los trabajadores. Y esto no ha sido una opción, es una obligación. ¿Bien? A esas actividades no esenciales. ¿Bien? O sea, todo aquello que no sea esencial, están obligados a, ellos van a decir, hacer sábado y domingo. No, a parar y luego hacerlo en otro momento. Vamos a intentar desgranar un poco más. Porque este permiso, ¿vale?, que se avanzó ya el sábado, lo que pretende ser es un endurecimiento de las medidas de confinamiento, ¿bien?, para reducir el número de contagios por el virus. Y lo que persigue, pues, es que este riesgo de saturación de las unidades de cuidados intensivos baje. Esto hay que entenderlo, es cierto, ¿vale?
Y se trata, como ha subrayado el Ejecutivo, pues conseguir una movilidad equivalente a la de un domingo. Lo que quieren es que la gente pues no salga de casa. Yo lo veo perfecto. Bien. Ok. Pero bueno, vamos a ver algunas preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, ¿cuándo comienza y cuándo finaliza? Pues a ver, tal y como nos dijo nuestra queridísima llamada ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del domingo, la paralización de actividades no esenciales arranca este lunes 30 de marzo y finaliza el 9 de abril. Por lo tanto, son 8 días laborables. Bien. No obstante, el Gobierno ha aprobado in extremis una moratoria, in extremis porque se les pasó de hora, y esto salió muy tarde, una moratoria para aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad. En estos casos, los que no se puede parar de hoy para mañana, porque había trabajadores que estaban cenando en sus casas y no sabían si iban a trabajar el día siguiente o no, porque esto salió en la madrugada. Entonces, hubo mucha gente que ya estaba trabajando, ya empezó el turno de noche. O hay hornos, siderurgia, que no para de un día para otro rápidamente, porque no puede ser así. Bien, entonces, para estos casos, estos trabajadores podrán acudir a trabajar el lunes 30 de marzo, con el único propósito de llevar a cabo tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial. Esto es lo que pone el BOE. También pensad en algunos transportes no esenciales, pero que ya iba la carga en marcha, pues al menos se descarga. ¿Y a quién afecta? Vamos a ver. Este permiso retribuido recuperable, me encanta la palabra, se aplica a todos los trabajadores del sector público y privado que actualmente no prestan servicios en estas actividades esenciales y que para desarrollar su trabajo tienen que desplazarse. Casi todos los traductores e intérpretes estamos en casa. Casi todos. No tenemos por qué desplazarnos. Veremos algunos casos en los que eso no se cumple. Y volvemos a lo mismo. Solamente trabajadores por cuenta ajena, empleados. Los autónomos, empresarios, jefes, no se les afecta. Eso se entiende que ya están parados. Se aplica en todo el territorio español y no afectará a personas que se encuentren teletrabajando, ni a los trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE. Si ya estás en un ERTE, pues estás en casa. Cuando el ERTE es total, ¿bien? No cuando era, recordad que cuando hablamos de los ERTE podían ser totales o temporales, es decir, que trabajaras media jornada, ¿bien? Eso veremos todavía ahora qué pasa. Porque, bueno, podemos hablar ya. En este caso, bueno, vamos a ver. Perdón, quiero contaros todo. Tampoco repercute en quienes estén de baja por incapacidad temporal, ¿vale? O por maternidad y por paternidad, estos ya están de baja. O los excluidos por el decreto de estado de alarma. Y a los trabajadores considerados esenciales, como el personal sanitario. Y los que trabajan en las cajas de los supermercados, por ejemplo. Policías. ¿Esto va a repercutir en el salario? Pues las personas trabajadoras que queden exoneradas de prestar sus servicios con la aplicación de esta medida seguirán cobrando su salario por la totalidad de la jornada laboral y todos los conceptos retribuidos, es decir, el salario no se toca. Y también se mantienen vigentes todas las obligaciones de empresa y trabajadores de pago de las cuotas y otros conceptos que haya. Es decir, no se puede aprovechar ahora para pagar menos o para cambiar algo. El sueldo es el mismo, eso no varía, ¿vale? ¿Y quién abona esta retribución? Pues todos y cada uno de los conceptos retribuidos, ¿okay? Han confirmado desde licencia del gobierno, lo pagan los empresarios. Es decir, para los empresarios es como si estos trabajadores siguieran trabajando. Pero estos trabajadores, estas horas de trabajo de estos 8 días laborables, estas 2 semanas, en las que no va a estar yendo a trabajar, que van a percibir su salario igualmente, tendrán que recuperarlo más adelante cuando vuelvan al trabajo. Es decir, a fin de cuentas, ahora te quedas en casa, pero luego vas a trabajar los mismos días sin cobrarlos porque ya los has cobrado ahora. Pero tendrás que trabajar esas mismas horas. En el caso de que una empresa en nuestro sector estuviese así, esos trabajadores se van a casa, cobran igualmente, pero luego hay que recuperar las horas. ¿Qué ocurre en el caso de los ERTE con reducción de jornada, que os comentábamos antes? El segundo tipo de ERTE. Pues en este caso de ERTE, que habían reducido las jornadas, las dos medidas son compatibles. Es decir, se aplicaría el permiso retribuido recuperable
en la parte de la jornada que no afecta al expediente y que se seguirá cobrando y se tendrá que recuperar después. Si estás ahora a media jornada, porque ha habido un ERTE temporal, pues entonces tú luego tendrás que volver a trabajar media jornada durante el tiempo este. Y ahora mismo la cobras, pagada por el empresario. ¿Cuándo tendrán que recuperarse esas horas? Pues las horas de trabajo de permiso retribuido deberán recuperarse antes de final de este año, según el BOE. Y según también nos comentó la ministra de Trabajo. Porque según ella dijo algo así como que todas las partes tienen que ceder en este permiso. Ya, pero también poner una fecha sin saber qué va a ocurrir, menos mal que bueno, han dicho antes de fin de año. Bueno, hay tiempo, esperamos que para entonces esto haya terminado. Pero es incierto. Y empresas y empleados pues deberán negociar cómo hacer esto. El tope del 31 de diciembre de 2020, ¿vale? Y hay que respetar el estatuto de los trabajadores, pero hay que negociarlo con la empresa y con los trabajadores y esperemos que de verdad no haya ninguna intención por fastidiar a ninguna de las partes, ¿vale? Pero va a tocar llegar a un acuerdo. Hay mucha gente con miedo que esto le afecte a sus vacaciones. En el caso de que las vacaciones este año existan, que no sabemos qué va a ocurrir. Pues nada, a negociar. ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas que se acojan a este permiso? Pues desde el gobierno han insistido en que la recuperación de las horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso. Recordad, vacaciones y fin de semana. Ni tampoco la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo. Es decir, hay que echar más horas, pero no puede afectar al descanso ni puede afectar al máximo de horas que tenemos que trabajar en función de nuestros convenios. Va a estar raro. Va a estar muy raro. También deberán respetarse los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y bifamiliar. Ya. Dijo la ministra que nadie pierde derechos, ni empresas ni trabajadores, y quien gana es la economía. No sé. Y también se ha negado que estas medidas de suspensión de actividades no suponen vacaciones obligatorias. Yo qué sé. Quiero pensar que puede ser así. Pero nos tocará luchar por nuestros derechos. Y a todo aquel que se vea afectado. Y ahora mismo todo es muy incierto. Parece que desde el aspecto político se ve muy fácil. No, hace esto, hace esto, hace esto. Ya, ahora ir a la empresa y a ver qué está pasando ahí. Quizás volvamos a lo que comentamos en otro vídeo, ¿no? Igual toca volver al humanismo. Y volver a... Estaría guay que de verdad las empresas pudieran sentarse con sus trabajadores y enfocar no el aspecto de la economía, como dice la ministra, sino el aspecto humanista. Sino el aspecto de vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a los que ejecutan el trabajo, aportar lo que puedan y de los mandos, los de arriba, ¿vale? También entender que necesitan que sus trabajadores estén contentos. De nada sirve ahora venir en plan tirano. Humanismo, una vez más aplicado a la empresa. Vamos a dejar de pensar siempre en la economía y pensar que avanza mucho más una empresa cuando los trabajadores están contentos y cuando se sonríe en una empresa y cuando dejamos recordar, ¿no? Este vídeo que hicimos y los comentarios del foro, cuando hablamos no en términos de engagement o productividad y hablamos de familia, de amor, de felicidad, de sonreír. Cuando esto se aplica a la empresa funciona mejor, hay un mejor clima. Entonces quizás es mucho mejor que las empresas ahora que están en este problema busquen formas para que haya un contacto con sus trabajadores, no ya, para casa, nos vemos dentro de 2 semanas. Y en 2 semanas venir todos mala leche. Si es que venimos en 2 semanas. A lo mejor ahora toca ser más humanistas. Toca hacer encuentros virtuales, toca reírse. Toca que la empresa toca ver al jefe en pijama. A lo mejor toca rebajar un poco. A lo mejor las empresas a partir de ahora ya tienen que ser distintas. Ni idea. Pero esto lo podemos hablar en el foro si os apetece. Y hay más. Luego está cuál es el problema de las actividades. ¿Cuáles son las actividades que son esenciales? Pues en cuanto a las actividades consideradas esenciales, en este Real Decreto, ¿vale? se ha hecho un listado. Se consideran esenciales servicios referentes a alimentación, tanto de las personas como de los animales, la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los medios de comunicación y el transporte público.
Y además también se habla del servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas de la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos y el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y la administración pública. Esto es un coladero. Poner esto, que sería, es decir que vuelve a ser esencial todo aquello relacionado con servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económicos de los ciudadanos y el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas es un coladero. Porque si te lees el BOE entero, realmente cualquiera puede considerarse esencial. Y también está garantizado el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con otras previsiones. Y luego, ¿cuáles deben parar? Pero supone que van a parar las actividades que ya habían cesado anteriormente y ahora también las obras de construcción, que estas no habían cesado. Y además se cerrarán las fábricas cuya producción no se haya adaptado a la fabricación de material necesario o bien las que no se dediquen al suministro de alimentación o bienes de primera necesidad. Ya, pero tenemos el coladero de arriba. Si una empresa puede demostrar, argumentar que es para el bien social, va a ser difícil. ¿Vale? Pero quizás es que va a ser muy difícil, pero es que hay un montón de gente ahora en redes sociales que está como deseando ser esencial y trabajar cuando es por nuestra seguridad. Cuando tendría que intentar no estar en esa lista. Realmente que se exponga ahora a trabajar puede pasarlo muy mal. También se podrán seguir presentando ERTEs a partir de ahora. Pues durante este periodo las empresas sí podrán seguir presentando ERTEs como parte de flexibilidad que el gobierno ofrece a las empresas para afrontar esta situación temporal. Y bueno, pues entre esos esenciales también aparecen los traductores, pero de aquella forma, ¿vale? Esto está aquí en el anexo, ¿vale? En el punto 15, el anexo dice, no será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente Real Decreto Ley a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena. Volvemos a los de ajena, ¿vale? Entonces, no les afecta, es decir, pueden ir a trabajar las personas que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la BOE COVID-19 y de esta manera cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia y plasmados en la resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020 y las adaptaciones que en su caso puedan acordarse. Resumiendo y concluyendo, hermosos míos, que los traductores e intérpretes que son necesarios para los procesos judiciales o para cualquier proceso relacionado con algo que no esté exento, sí pueden ir a trabajar. No estarían dentro de esta exoneración retribuible, de este título que se le ha puesto ahora. Pero claro, estamos hablando de esos intérpretes o traductores que tienen que desplazarse, ¿bien? Que no están teletrabajando. Tienen que ser concretamente esos que se tienen que mover, que tengan que ir al juzgado, que tengan que ir a la notaría, que tengan que ir donde sea, o sea, lo que es que están... Y además por cuenta ajena. Trabajadores e intérpretes por cuenta ajena en los servicios judiciales apenas hay. 4 gatos. Somos casi todos autónomos. Muy poquitos, ¿vale? Algunos los hay, ¿vale? Pero encima tampoco cuentan estos del ministerio que son fijos, que son, funcionarios. Esos no cuentan, pues sabemos que el público se va todo fuera. ¿Vale? Entonces, realmente no nos afecta. Sí está afectando al parecer, claramente, a los intérpretes de signos, de lengua de signo. Intérpretes de lengua de signo que sí tienen que seguir signando y tienen que seguir apoyando a los servicios sociales de base y a los que tienen que seguir funcionando, esos intérpretes, y además que no sean autónomos, ojo, ¿vale? Tendrían que ir a trabajar o podrían ir a trabajar, ¿vale? A menos que lo puedan hacer a través de su casa, si lo pueden hacer por videoconferencia. Y ahora cabe pensar, ¿por qué se excluye a los autónomos y a los empresarios? Como decía en un principio, puede ser que se les haya olvidado. ¿Por qué no? ¿Vale? Ya visto lo que estamos viendo en esta crisis, hasta mejor se la podía olvidar. Pero si ya nos relajamos y pensamos, a los autónomos no se les prohíbe ir a trabajar. Sí a sus empleados, porque esto es para cuenta ajena. Es decir, si un autónomo tiene empleados, estos son los que no van a trabajar, según este Real Decreto. Y no se les puede prohibir
porque este decreto habla de un permiso retribuido con horas recuperables, algo que no se puede aplicar a un autónomo, que no tiene un salario determinado. ¿Cómo le vas a decir? No, tú no vas a trabajar, te seguimos pagando, que te van a seguir pagando. No tienes nada. ¿Vale? Es otra forma diferente de empleo. Bien. Y bueno, pues todo esto volvería a afectarnos a nosotros si estuviésemos trabajando ya en una empresa de traducción o si ya fuésemos autónomos. Todo esto nos va a afectar. Pues aquí os dejo esta píldora y ahora seguimos hablando en el foro. Abrazos a todos. Pero, ya sabéis, a distancia. Son más de 2 metros. Nos vemos.